interesante. Cuando estaba volviendo a la casa, llegué, me hice algo de comer y me puse a usar el teléfono y me salió un documento, así una noticia, bueno, más que nada, sobre la contaminación de un río y que todos los peces y demás chillos se estaban contaminando, muriendo, miran qué feo. Entonces me puse a indagar un poco más y encontré un documento que les estará apareciendo por aquí, el nombre y los autores, por si quieren indagar un poco más. Eh, y trataba sobre eso, como de la contaminación de productos farmacéuticos, pesticidas, incluso drogas ilegales se encontraron ahí y pues cómo afectan a la fauna. Y era interesante cómo lo rastreaban, porque el método normal siempre ha sido, siempre se habla de concentración de contaminantes en el agua o en la tierra, en sedimentos, que suele ser la práctica normal, pero que ahora más bien es un poco extraño, pero recientemente ha avanzado tanto los métodos analíticos que pueden rastrear o, bueno, más bien analizar las trazas de los efectos de contaminantes en los seres vivos. Esto lo denominan como bioindicadores. Ahora con esto pueden rastrear efectos de los contaminantes no solo en la materia inerte, sino en invertebrados. Sí, vi que el estudio se centró en la determinación de varios contaminantes, como 107 creo que era, y estaban buscándolos en una especie como el crustáceo, creo que, ¿cómo era? No, Un camarón, el sí, Camarus pulex. Gamarus pulex, sí. Ah, sí, los 15 sitios fueron en diferentes cuencas. Esto debido a las actividades antropogénicas de las comunidades y las diferencias ambientales que existen. Sí, ahí vi que utilizaron métodos específicamente para buscar varios compuestos como productos farmacéuticos, drogas, pesticidas y de todo un poco. Sí, de hecho yo creo que se han detectado 56 compuestos, entre los cuales había mayoritariamente la cocaína y la lidocaína. ¿Vos sabes de lo que se detectó en el agua? Porque lo que yo dije ahorita era sobre la biota. Ajá, sí, de hecho en el agua fueron 50 compuestos que se detectaron. Sí, ahí vi que el muestreo lo hicieron en 2018, lo hicieron a lo largo de cuencas de 5 ríos, encontraron bastante de este camarón de Abuls, el Gamarus pulex, y también 4 especies más. Después de, bueno, fueron a muestrarlas y recuerdo que decía que secaron las muestras con papel de seda, es decir, agarraban los macroinvertebrados, los secaban y los guardaban congelados con hielo seco, como a menos 80 grados Celsius, eso es una locura. Y luego las muestras las acidificaban un poco y las mantenían con no más de 4 días a 4 grados Celsius para proceder con los análisis, supongo. Bueno, ya vengo, voy a ir a traerme otra monster, esta ya se me acabó. Bueno, y hablando un poco sobre ese tema que veníamos mencionando ahorita, yo no sé, Ali, si vos tal vez sepas de qué manera se recolectaron y se prepararon las muestras para estimar la presión tóxica y los efectos de las drogas de abuso. De hecho, sí, muy interesante porque la muestra para la preparación se preparó una medición de homogeneización para la extracción de disolventes. Para las muestras de agua superficiales se utilizó una fase sólida y se optimizaron los parámetros del instrumento con calibración. También, por cierto, me gustaría mencionar que la presión tóxica y los efectos de droga de abuso se usaron unas técnicas muy innovadoras que eran utilizando plasma de algunos fármacos para concentrar más las concentraciones de droga para poder. Oh, muy interesante. Ey, y por curiosidad, ¿cuál fue la droga o las drogas ilícitas que más fueron relacionadas como con estilos de vida? Ah, bueno, sí, es súper importante que entre las drogas lo que más se trajeron fueron las ilícitas, entre ellas la cocaína, ketamina, alaprostopan y diazepam. De hecho, es curioso que la cocaína se encuentra en las 15 cuencas. Digamos, hay una concentración de 5.9 más o menos 4 nanogramos. Y también uno entre los que más son más frecuentes es la lidocaína, que se utiliza para diluir, como la coca, antes de consumir.
sobre productos de baño que salían en el artículo. En el artículo venían, bueno, se menciona un poco lo que son las catinonas sintéticas, que esto es básicamente lo que se conoce como sales de baño, pero casi no vieron, la verdad. La que más se hubo fue la mercaptonina, pero eso siempre se encontró por debajo de los límites cuantitativos del equipo utilizado, a pesar de que eran muy buenos. Pero solo sobre muestras de aguas superficiales. Por otro lado, esto sí, la nicotina, a pesar de que no es una sola baño, también es algo de consumo muy común. Se detectó en aguas superficiales en el 38% de las muestras biológicas con concentraciones de 16.5 nanogramos. Cambiando de tema, ¿qué sabemos sobre los farmacéuticos? Sharon, ¿tú sabes algo sobre la metodología utilizada? Sí, bueno, para los farmacéuticos ellos utilizaron lo que fue la cromatografía líquida y la espectrofotometría de masas. Y sobre la cromatografía, ahí en el estudio indicaban que tuvo una buena linealidad, reproducibilidad, repetitividad y precisión. Esto más que todo para indicar que los datos son certeros, ¿verdad? Y que son confiables. También los resultados se analizaron con SEX, que esto es la concentración estimada de agua superficial que dará lugar a una concentración en plasma de pescado equivalente a la concentración humana plasmática terapéutica. Y también se analizaron 107 compuestos en total, de estos 55 eran farmacéuticos y fueron cuantificables según el Consejo Internacional para la Armonización de Requisitos Técnicos para Productos Farmacéuticos de Uso Humano. Y también, como ya lo mencionamos antes un poquito, el análisis se dio en varias especies como la E. vulgata, A. aquaticus, G. pulex, que todos estos son invertebrados acuáticos. Qué interesante. Y con respecto a los resultados, ¿cuáles fueron los fármacos que más aparecieron? Bueno, primero hubo como algunas clasificaciones y el primero fue la carbamazepina. Este fármaco fue el que se detectó con mayor frecuencia tanto en la biota como en las muestras de agua superficial, y en las especies de vulgata y A. aquaticus fueron más sensibles que las G. pulex a la acumulación de carbamazepina. ¿No hubo otro medicamento más conocido que fue identificado? Sí, de hecho hubo dos, los betabloqueantes y el citalopram. Los betabloqueantes es un medicamento para lo que es la presión arterial, entonces claramente es un medicamento que se utiliza mucho, ¿verdad? La concentración farmacéutica más alta, medida solo en las muestras de biota, fue para el betabloqueante propanolol, este fue el que usó más cantidad. Y también se detectaron otros betabloqueantes con concentraciones más bajas y en menos frecuencia, como por ejemplo el betaxolol, salbutamol y metaprolol. Y también en muestras de agua superficial, el bisaprolol y el metaprolol también se detectaron con poca frecuencia en las cuencas fluviales. O el otro medicamento también fue el citalopram, que también es muy común porque es un antidepresivo. Y se ha determinado previamente hasta en concentraciones en moluscos y en el tejido cerebral de peces. ¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, con permiso, volví con mi Monster. Bueno, Diego, ¿qué estamos? ¿Qué encontraron? ¿Algún plaguicida o algo en concentraciones? De hecho, encontraron varios pesticidas. De ellos, 12 eran aptos para ser cuantificados y de ahí, bueno, todos fueron determinados de la misma manera o muy similar a cómo se determinaron las drogas o los fármacos, solo que para saber que hubo una reproducibilidad apta o aceptable, se hizo una prueba T y se determinó que no hay diferencia significativa entre el rendimiento del método para fármacos o para pesticidas en invertebrados. Y se descubrió que hay una repetibilidad aceptable y la exactitud del método es bastante buena. ¿Y se nos ayuda de la biota? Claro, sí, sobre las muestras de biota se tuvo que hubo una concentración mínima de acetamiprid de 0,2 nanogramos por gramo y de diacloprid se tuvo que hubo un rango entre los límites de cuantificación y 21 nanogramos por gramo. ¿Y todos los pesticidas eran legales? De hecho, hubo 7 pesticidas que no eran aprobados en Estados Unidos. De ellos, había 3 que eran cuantificables, los cuales eran la ametrina, la dimetametrina y el fenurón. Además de esos, también encontraron otros que eran la propacina, el aclonifen y el oxicarboxin, que de hecho estaba en todas las muestras de la biota de Bueno, me gustaría mencionar que los equipos y estas consecuencias en las acumulaciones en los vertebrados es súper importante, además como el movimiento de transporte de contaminantes y sobre todo los nuevos contaminantes emergentes en fármacos y demás son importantes de analizar, sobre todo en la química analítica.
y sobre todo representan un grave peligro para el ambiente. Eso es muy importante. Y para la salud. Pero bueno, para ir finalizando, me gustaría destacar lo increíble que ha avanzado la química analítica y las metodologías para cuantificar los efectos de contaminantes, tanto en aguas superficiales, por ejemplo, y como de ahora en macroinvertebrados, con bioindicadores. Esto es muy increíble, la verdad. Pero bueno, y este nuevo enfoque demostró tener un potencial para la evaluación de riesgos de productos farmacéuticos, de pesticidas y demás en el medio ambiente, y no solo a ellos, sino también a la fauna, y también, quién sabe, estas contaminaciones podrían llegar hasta el ser humano. Entonces, conocer estos riesgos sería de suma importancia y saber cuáles otros efectos más pueden hacer. Pero se requeriría una mayor investigación a fondo en torno a los umbrales de efectos. Pero bueno, en fin, ya se nos hace tarde. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Recuerden, el otro miércoles con más y mejor a la misma hora en el mismo canal. Chao. Chao. No, No puede ser. nos apagaron ya el estudio. Bueno, gente, Ya. hasta la próxima.